Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Betsy Frías Esparza y mi equipo y yo les vamos a hablar del libro El gobierno de los bienes comunes, la evolución de las instituciones de acción colectiva de Elinor Ostrom. Bueno, pues a mí me tocaron de la página 35 a la 44, en donde se puede decir que son las reflexiones sobre los comunes. Y pues bueno, Ostrom en estas páginas nos propone un enfoque basado en contratos autofinanciados y mecanismos de supervisión externa con ejemplos más prácticos que explica cómo los propios usuarios pueden gobernarse para evitar la sobreexplotación de recursos comunes. Y pues bueno, estos son contratos que son explicados a través de juegos en donde se presenta quiénes o quién son los que regulan las leyes, normas y sanciones. Bueno, las páginas que me tocaron comienzan con el juego 2, en donde se puede decir que, bueno, en donde es el control por una autoridad externa. Y pues bueno, en este juego nos propone que una autoridad central es quien diseña las reglas y sanciones, es decir, que define cuotas de extracción, horarios o áreas de uso y aplica sanciones a quienes no las cumplan. Y pues bueno, aquí yo lo que señalé fue obviamente lo que más se veía que era una desventaja, lo que es que la autoridad no tiene la información local detallada, lo que provoca que reglas y sanciones sean poco realistas y o injustas. Y pues bueno, otro punto más a resaltar de su desventaja es que puede ser costoso y difícil de aplicar de manera rápida, creando así el descontento y controversia entre los usuarios. Por lo mismo de que como es externa, se puede decir que es difícil acudir a ellos por la distancia y por el tiempo que tomaría. El juego 3 se podría decir que es una privatización, porque aquí el recurso común se divide en propiedades privadas. Y pues bueno, estas son asignadas a individuos o a empresas, en donde cada usuario vigila su parte, reduciendo el riesgo de sobreexplotación, porque hay un incentivo privado a cuidar lo propio. Entonces, como sabes que es tuyo, lo vas a cuidar más, ¿no? Y pues bueno, aquí sí señalé su ventaja y su desventaja. Y pues bueno, su ventaja es que hay una claridad en derechos de propiedad y reducción de conflictos directos. Entonces, como que, pues sí, o sea, ya no hay como, o sea, ya sabes con quién dirigirte porque sabes que esa propiedad es de él y hay menos controversia y confusión, ¿no? Del problema. Y pues bueno, su desventaja es que no siempre es posible dividir el territorio, porque a veces que no sabes de quién es o porque simplemente no se puede dividir el territorio y pues que puede dejar fuera a los usuarios, o sea que puede generar una exclusión y una desigualdad entre los que no tienen acceso y los que no. O sea, como que aquí lo que aclara es que los ricos tienen más acceso a tener propiedades que los pobres. Entonces los pobres son los excluidos de esta situación. Y pues bueno, también nos presenta el juego 4, que es un contrato impuesto externamente. Y pues bueno, o sea, aquí los usuarios del recurso firman un contrato donde la ejecución está en manos de una autoridad externa. Pues el contrato puede incluir reglas de acceso, cuotas o sanciones, y si alguien incumple el conflicto, se resuelve fuera de la comunidad. Aquí igual resalté su ventaja y desventaja, y para mí su ventaja es que esta da más seguridad legal y respaldo institucional, porque a pesar de que sea a la distancia, sabes que es, pues sí, como lo dice, una institución la que te va a respaldar diciendo como que sí, esto sí puede ser aplicable o no, esto no puede ser aplicable, basándose en las leyes del contrato. Y pues bueno, o sea, la desventaja es que siga habiendo como que esa dependencia, más bien, siga habiendo esa dependencia a una entidad externa para supervisar la zona. Y lo que esto también es que provoca que puede ser costoso, lento o ineficiente, ya que no se aprovecha al máximo la información local que poseen los usuarios. Y pues, ajá, o sea, de igual manera se sigue viajando para llegar a esa institución y te pueda respaldar y
y asegurar más un proceso legal, ¿no? El juego 5 es un contrato autofinanciado y ejecutado. Y pues bueno, este juego es una propuesta como que más innovadora, ya que aquí los usuarios del recurso se organizan para diseñar y financiar sus propias reglas. Contratan un árbitro neutral que no solo interviene en casos de conflictos, porque las decisiones principales las toma la comunidad. O sea que aquí el árbitro no impone condiciones, solamente ayuda a cumplir lo acordado. Es como un juez, ¿no? O un abogado que está de intermedio y escuchando la parte de uno y la parte del otro para llegar a un acuerdo basado en las reglas que se propusieron de los usuarios. Y pues bueno, aquí destaqué principalmente su ventaja, que es que combina la autoridad local con un mecanismo de resolución de dispuestas más formal y deja como un resultado reglas legítimas adaptadas al contexto con un cumplimiento efectivo y de bajo costo. Esto es de que adaptados al contexto es que eh, aquí hay información de los locales en donde no hay se podría ser un teléfono descompuesto y se puede hacer más uso de esa información para seguir el cumplimiento de cada una de las reglas y de igual manera no hay una confusión para cumplir eh, pues sí, el contrato. Y pues es de bajo costo porque pues sí, no hay que trasladarse a ningún otro lado porque ahí mismo dentro de la zona lo puedes arreglar. Y pues este es el juego que se nos presenta como el indicado para esto de los recursos comunes. Y bueno, ya aquí como conclusión, en los juegos 2, 3, 4 y 5 nos muestran distintas formas de enfrentar el dilema de los bienes comunes, tanto sean buenos o malos. Y pues bueno, el control centralizado y la privatización nos resultan poco efectivos o excluyentes. Y esto porque mientras los contratos externos dependan demasiado de las autoridades ajenas para, bueno, autoridades externas para entenderse mejor, este, pues sí, a comparación de que del juego 5 nos demuestra que la autoorganización de los usuarios con reglas locales y mecanismos propios de cumplimiento suelen ser alternativas más eficientes, justas y sostenibles para manejar los resultados compartidos. Es decir, como no es lo mismo que pase en Edomex y lo tengas que solucionar hasta Ciudad de México, a que pase en Edomex y lo resuelvas dentro de Edomex. Y es por eso que te podría decir que cada municipio tiene su propio gobierno y sus propias reglas, porque es más fácil resolverlo dentro de la zona en donde pasó, a que si lo resuelves fuera de la zona, porque ya sabes información, ese teléfono descompuesto, en donde no se puede llegar bien a un acuerdo, en donde todos sean, pues sí, eh, sancionados basados a las reglas. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. La riqueza consiste en el uso adecuado de los bienes. Plutarco. Elinor Ostrom fue una politóloga estadounidense ganadora del Premio Nobel en Ciencia Económica gracias al estudio y desarrollo que tuvo sobre las comunidades y su capacidad para gobernar sus bienes, esto en base a casos reales. La importancia de su teoría radica en que en base a ella se pueden hacer diferentes políticas públicas. La teoría de Elinor Ostrom surge como una respuesta a la teoría de Karen Harding, la cual dice que los bienes comunes deben ser necesariamente administrados por el Estado. Elinor Ostrom demuestra que las comunidades pueden organizarse y administrar con éxito sus recursos en base a algunas condiciones de la misma comunidad. Algunas de las características que influyen en ello es en el poder de la comunicación y en la convivencia diaria. Elinor Ostrom en su libro propone un ejemplo en el cual un grupo de pescadores requiere del mejor espacio, las mejores horas para así generar mayor materia prima. Sin embargo, antes de generar un problema,
y recurrir al Estado, ellos mismos como comunidad generan una serie de reglas las cuales ayudan a que el bien común que los relaciona sea aprovechado de manera eficiente. Los encargados de hacer valer estas reglas y cumplirlas son ellos mismos. De esta manera, pues Ostrom demuestra que las comunidades también pueden surgir como una organización en la cual un bien común puede aprovecharse. De esa manera, Elinor Ostrom demuestra que las comunidades pueden organizarse y gestionar un bien común de manera eficiente. No obstante, Elinor Ostrom también nos dice que no es como una solución definitiva. Sin embargo, la integración de la comunidad en cuanto a la gestión de un bien común puede ser una alternativa, más no una solución. Leo textualmente del libro acerca del caso de los pescadores. Dice, a pesar de que este no es un sistema de propiedad privada, los derechos para utilizar áreas y las obligaciones para respetarlos están bien definidos. Segunda, a pesar de que no se trata de un sistema centralizado, los funcionarios locales aplican la legislación nacional que otorga a dichas cooperativas la jurisdicción sobre arreglos locales para legitimar el papel que desempeñan, ayudando a la creación de un conjunto de reglas viable. El hecho de que los funcionarios locales acepten cada año los acuerdos firmados también aumenta la legitimidad. Sin embargo, la supervisión de las reglas y el acto de hacerlas cumplir está en las manos de los individuos de la comunidad. De esta manera concluyo mi exposición y procederé a explicar mi infografía. El gobierno de los bienes comunes de Elinor Ostrom. En esta infografía plasmo algunos datos interesantes acerca de la autora y de su obra. El primer dato es acerca de la autora y dice que Elinor Ostrom fue una politóloga estadounidense que fue reconocida como la primera mujer en el año 2009 en ganar un premio Nobel de Economía. El segundo dato dice una vida dedicada a los bienes comunes. A pesar de las limitaciones de su época para las mujeres, logró destacarse en el ámbito académico, estudiando durante más de 50 años cómo las comunidades gestionan sus propios recursos. El dato número 3 es acerca de los principios para la autogestión de los mismos. Dice que deben de existir límites, reglas congruentes, obviamente la participación y la supervisión de los mismos. Algunas palabras clave es autoorganización, gestión, eficacia y bienes comunes. Nombre es Jacqueline y yo les voy a hablar sobre las páginas de las 65 a las 64. En estas páginas, Ostrom nos habla que los científicos enfrentaron un reto que consiste en desarrollar teorías de organización humana basada en una evolución realista de las capacidades y las limitaciones humanas para manejar una variedad de situaciones que al principio comparten algunos o todos los aspectos trágicos de los comunes. La investigación teórica implica una búsqueda de regularidades y la abstracción de la complejidad de una situación concreta, seguida por el planteamiento de variables teóricas que subyacen a las complejidades. Y luego está lo que es los modelos específicos de una teoría. Implican más abstracción y simplificación con el fin de contar con un análisis aún más fino de las relaciones lógicas entre unas variables en un
sistema cerrado. Después está lo que es el conocimiento científico. Es una comprensión de la diversidad de situaciones para lo que una teoría o sus modelos son relevantes como una comprensión de sus límites. Luego tenemos lo que es la teoría de acción colectiva, que se basa en la organización humana, en la cual un grupo de notables podrían organizarse de manera voluntaria para retener los excedentes de sus esfuerzos. En ese punto, otro nos da un ejemplo, que son los despachos de abogados, que harían un fondo común para compartir una biblioteca y pagar asistencias conjuntas, secretarial y de investigación. Desarrollan sus propios mecanismos y formulan el gobierno interno para distribuir costos y beneficios entre socios. Y no solo eso, sino también lo podemos ver en los trabajos en equipo. Cada persona busca un tema en específico y lo implementa. Entonces la acción colectiva es eso, trabajar en un conjunto de personas para así obtener un beneficio no solo de uno mismo, sino también para las otras personas. Lo siguiente que nos menciona es sobre las decisiones políticas, que se toman según el supuesto de que los individuos no pueden organizarse a sí mismos y que siempre requieren ser organizados por autoridades externas. Además, todos arreglos de organización son susceptibles de tensión, debilidad y fracaso. Lo que se refiere es de que nosotros como individuos siempre buscamos una autoridad mayor que nos dé a entender, nos mande, pues, por ejemplo, en estos casos siempre buscas una autoridad o alguien que te mande, que sepa un poco más sobre los temas. Siempre las personas buscan una autoridad para no hacer siempre lo que tú quieras. En este caso, pues se podría decir que las personas pues, buscan siempre una autoridad para no hacer mal a las otras personas. Por eso también está lo que es la autoorganización, que no es posible de presidirse ni explicarse cuando los individuos serán incapaces de resolver un problema de los comunes. Y también nos menciona los límites de error, serían los recursos renovables más no renovables. La segunda son las situaciones en las que hay escasez sustancial más que abundancia, o las situaciones en las que los usuarios pueden hacerse daño entre sí de manera sustancial, pero no en situaciones en las que los participantes pueden producir un daño externo mayor a todos. Para obtener beneficios colectivos se centra en cómo los individuos evitan ser borrones o no cooperar. En este caso es lo llamado el free rider, que como se dice es una persona que no coopera, que no ayuda y que siempre no va a buscar el beneficio de los demás, sino simplemente va a pensar en sí mismo y en su flojera, en su manera de no querer ayudar a los demás individuos. Y con eso logran altos niveles de compromiso, forjan nuevas instituciones y supervisan la conformidad con las reglas de los sectores del RUP. Entonces lo que tratan de hacer es que alejar a todas esas personas que no cooperan, que no tienen un compromiso consigo mismos. Si tú te alejas de esas personas, claramente vas a salir adelante y vas a tener mejores beneficios en forma colectiva, porque no
O sea, siempre va a haber una persona que no esté de acuerdo con lo que tú dices o le dé flojera a ser parte de tu trabajo. Entonces, mientras más te alejes de esas personas, más beneficios vas a tener. Y luego está lo del juego del prisionero. En este caso también es lo mismo. El juego del prisionero se basa en dos individuos que están prisioneros y los ponen por separado. El fiscal está seguro de que son culpables de un crimen, pero no posee la evidencia adecuada para condenarlos en un juicio. Le señala a cada uno de los prisioneros que tienen dos alternativas: confesar el crimen que la policía está seguro de que cometieron o no confesar el crimen. Si ninguno lo confiesa, entonces el fiscal sostiene que formuló contra ellos cargos falsos menores, como robo insignificante y posesión ilegal de armas, y que ambos recibirán un castigo menor. Si ambos confiesan, entonces serán procesados, aunque él recomendaría menos sentencia más severa, pero si uno confiesa y el otro no, entonces el confesor recibirá un tratamiento indulgente por ofrecerle evidencia al Estado, mientras que el otro será tratado como con el rigor de la ley. Entonces, en este caso, está cuestionando lo que haría cada persona. Ya en un caso sería que ninguno de los dos confesara y obtendrían beneficios ambos, porque no tienen la evidencia suficiente como para pues sí, encerrarlos. Pero si, por ejemplo, uno sí confiesa, el otro pues se queda prisionero. O sea, a él le va a tocar tener todo el peso de la ley. Y entonces allí está la situación de que la persona siempre va a buscar el beneficio de sí mismo, nunca va a pensar en el otro, siempre va a buscar beneficiarse a sí mismo. Y por eso de que está el prisionero 1 y el prisionero 2. Entonces ahí es cuando tú mismo dices, no, pues si yo confieso me va a beneficiar a mí. Y es por eso te quedas con esa idea de que mejor confieso y me libero yo a que yo no confiese y me quede yo. ¿Y qué tal si el otro confiesa y él sale libre? Entonces ahí está. Son cosas que las personas hacen. Siempre van a buscar el beneficio de uno mismo, a beneficiar a los demás. Y por último, es que los individuos tratan de resolver problemas de manera más efectiva posible. Este supuesto impone una disciplina que, en lugar de creer que algunos individuos son incompetentes, malos o irracionales y otros omniscientes, tienen capacidades limitadas similares para razonar y entender la estructura de ambientes complejos. En este caso, pues sí. Ahora les explicaré un poco de mi infografía. Está el título, que es el gobierno de los bienes comunes y la evolución de las instituciones de acción colectiva, el nombre del autor. Lo principal que les mencioné, que el reto consiste en desarrollar teorías de organización humana basada en la evolución socialista, de las capacidades y las limitaciones humanas para manejar una variedad de situaciones que al principio comparten algunos o todos los aspectos traen. Luego está qué provoca en conjunto con las teorías. Las teorías aceptadas y bien desarrolladas de la organización humana es una teoría de acción colectiva especificada de manera adecuada, mediante el cual un grupo de notables podrían organizarse de manera voluntaria. En ese caso fue el ejemplo que les di del
objetivos o lo que trataban de hacer los autores. Bueno, el autor trataba de implementar eso en su investigación. Lo que propone el libro es que los individuos traten de resolver problemas de manera más efectiva posible. Este supuesto impone una disciplina que, en lugar de creer que algunos individuos son incompetentes, malos o irracionales, tienen capacidades limitadas similares. Y al final, pues todos buscan el bien de uno mismo, no buscan el beneficio de más personas, simplemente para ello. Está lo que era el free rider, que es el individuo, el cual es un gorrón que no coopera y rompe compromisos, afectando a los demás individuos. Y esto sería todo de mi parte de la infografía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gael Soto Casasola y a mí me tocó la parte 2, que en este caso es el enfoque institucional y neoinstitucionalismo de Elinor Ostrom. Como tal, Ostrom critica los modelos tradicionales, tragedia de los comunes y dilema del prisionero. En este caso, en estos dos libros habla precisamente del tema de la privatización de recursos. En este caso, ella da el contexto o el tema principal de que no necesariamente se tiene que privatizar para preservar recursos naturales, en este caso tal vez agua, alimentos, la tala de árboles, por ejemplo. ¿Cuál es su enfoque principal? Estudiar cómo las comunidades realmente gestionan sus recursos. Reitero, no necesariamente tienen que privatizarse para que se preserven de una buena manera. La palabra clave aquí es neoinstitucionalismo. ¿Qué es como tal? Estudia cómo las reglas, normas y estructuras sociales influyen en el comportamiento humano. El enfoque neoinstitucionalista examina cómo las instituciones locales condicionan la acción colectiva. Destaca la norma social y la cultura. Esta aquí influye tanto como en los incentivos económicos como en las personas como tal. La cooperación se logra mejor con participación comunitaria y reglas adaptadas al contexto. Un ejemplo aquí es una aldea en Filipinas. Los agricultores aquí organizan turnos de riego y castigos leves o sanciones para quienes no cumplen como tal las reglas, logrando que todos tengan agua suficiente sin intervención estatal. En este caso caemos en el mismo punto. No necesariamente se tiene que privatizar un bien o recurso para que realmente funcione o haya un control, o más que nada para que no haya un uso sin medida del mismo. Condiciones para la autoorganización. Tamaño de grupo adecuado, ni muy grande ni muy pequeño, precisamente para evitar que, al ser muy pequeño un grupo, suele no tener tanta mano de obra y obviamente un proyecto a gran escala o un control poco más rígido obviamente no se puede, porque no abarca tanto tramo. Al ser muy grande es otra cuestión. ¿Por qué? Porque posiblemente pueden no llegar a un acuerdo como tal, de leyes, condiciones, igual, en esa situación. Información clara sobre el recurso y su uso. ¿Para qué realmente me va a servir y para qué realmente no? ¿Por qué tengo que hacerlo y por qué tal vez no? ¿O para qué tal vez utilizarlo y para qué realmente no? Porque a lo mejor tal vez puede ser un desperdicio o una contaminación. Más que nada el uso desmedido del mismo recurso. La expectativa de interacción a largo plazo, la confianza, normas y tradiciones locales. Son las condiciones que más o menos destacan en esta cuestión. Caso RUC, sistemas de riego. Nepal y Filipinas agricultores aquí coordinan limpieza de canales y turnos de agua. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas para ellos son muy necesarios para la cuestión de riego. Crean comités locales que monitoran el uso y aplican sanciones. En este caso igual es muy necesario para qué, para mantener controlado esa cuestión del uso desmedido del recurso, como ya lo habíamos comentado. El resultado aquí es un riego más eficiente que si lo gestionara tal vez a lo mejor el gobierno o una empresa privada. ¿Por qué? Porque ellos ya saben realmente cuánto es lo que deben de ocupar y cuánto es lo que a lo mejor tienen que preservar o reservar. Qué días, a qué hora y qué tantas veces a la semana. Pastizales. En Suiza, por ejemplo, los pastizales comunales gestionados por aldeas.
En este caso, la familia, o cada familia aquí, perdón, regula y sabe cuántos animales puede pastear según las reglas locales, obviamente. La supervisión colectiva y tradición centenaria. Esto ya lleva mucho, mucho tiempo. Entonces es una cuestión de pláticas orales como tal, juntas, obviamente, con sus propios comités, que hacen precisamente, pues, una alza, por así decirlo, al tema, precisamente. Aclarar esas reglas, qué tanto tienes que hacer y qué tanto qué es lo que no. Japón. Pastos comunales y pesca gestionados por familias que acuerden cuotas y periodos de uso. Las normas transmitidas oralmente, como ya dije, y reforzadas por la comunidad, tal vez en juntas y demás. El resultado aquí son recursos sostenibles durante siglos, como en Japón lo hemos visto mucho. Bosques y pesquerías. Las comunidades locales aquí organizan vigilancia de tala o pesca, que son de los dos recursos que igual más se abusa precisamente. La tala ilegal es algo muy penado aquí en el país, pero precisamente preservar esos recursos es lo más primordial que tenemos que pensar. La pesca, lo consiguiente, pesca desmedida, inclusive desapareciendo animales o razas de animales, por así decirlo. Especies más bien. Zonas de uso temporal y cuotas. Los ejemplos aquí que voy a dar son los bosques en la India y Filipinas, pesquerías en Escandinavia, como tiene como resultado menos sobreexplotación que en áreas reguladas solo por el gobierno. Transición hacia los principios. El éxito de la autogestión depende de las instituciones que sean efectivas. No existe una solución única como tal, no solo es privatización, tal vez a lo mejor a veces no son las comunidades como tal o comités de las mismas comunidades, puede ser otra. Aquí cada comunidad crea reglas según su contexto cultural, sociocultural, económico también. Esta sección prepara el terreno para los principios de diseño institucional de Ostrom. En conclusión, la cooperación sí es posible y no es solo un ideal teórico. Factores clave como tal, la confianza entre los miembros como tal, reglas claras y monitoreo de los mismos. Siempre tener en cuenta las reglas y acatarlas. Sanciones efectivas y adaptadas. ¿Para qué? Para que no sobrepasen esos límites o esa línea que no tienen por qué cruzar. Sanciones de respeto a tradiciones y normas locales. Es lo mismo que pasa con esta cuestión de las reglas. Respetar realmente pues las tradiciones locales. La idea central aquí como tal es que las instituciones locales permiten que las RUC sean sostenibles a largo plazo, sin depender únicamente del Estado o obviamente la privatización. Quiero terminar esta exposición con una frase que me gustó mucho. El éxito de la autogestión no está en la imposición externa, sino en la capacidad de cada comunidad y persona de organizarse según sus propias reglas y contexto. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias.